Los humanos somos animales simbólicos. En esta medida, la palabra es algo fundamental. La palabra, no únicamente entendida de manera aislada, sino la palabra en cuanto forma parte de un hablar. Es decir, los humanos hablamos. Y hablar no quiere decir únicamente comunicarse de una determinada forma. En el libro de Ernest Cassirer, Antropología Filosófica, un libro muy interesante, un clásico, nos habla del caso de Helen Keller, niña sordomuda que no tenía acceso a la palabra. Es muy interesante el caso, que además está reflejado en una película, en dos películas, mejor dicho. La película interesante es la más antigua, de los años 60, creo, 1960, 70, de Arthur Pym, que se llama El milagro de Anne Sullivan. Anne Sullivan es la institutriz. Lo que nos viene a enseñar, lo que nos viene a mostrar, es que el símbolo lingüístico, no es un signo. Es decir, no es únicamente una manera de transmitir un sentimiento, una demanda, una orden. Es decir, nosotros hablamos también, evidentemente, para informar, para ordenar, para pedir, pero el caso de Helen Keller pone de manifiesto que esta niña puede manifestar lo que siente, puede manifestar lo que quiere de una manera inicialmente inmediata, a través de gritos, de golpes. La primera fase, digamos, del aprendizaje es una manera de entender determinados signos, palabras que serían signos, pero que podía ser similar a lo que pueden aprender cualquier primate. Es decir, tú les dices una palabra y esta palabra es signo de algo que ellos entienden. Los animales también entienden. Pero este simbolismo, esto que al final aprende, y en la película se ve muy claro, Helen Keller, que es que agua no es simplemente un signo de algo concreto, porque también podemos decir que las palabras, aparte de ser signos de algo que queremos, de algo que sentimos, también pueden ser signos de cosas concretas. Hay como una especie de entendimiento en un determinado momento, que es cuando se le produce el clic, que le cambia, que le da acceso al lenguaje simbólico, que la palabra agua es el símbolo, un símbolo que lo que transmite es una idea. Y aquí, cuando hablamos de ideas, ya entramos en lo que sería el mundo simbólico. Es decir, las ideas son o tienen un cuerpo. Es decir, si no queremos caer en el dualismo, hablar de lo corporal y de lo mental por una parte tiene relación con el cuerpo, porque como dice Spinoza, la mente es la idea del cuerpo, pero al mismo tiempo lo mental también es corporal, tiene un cuerpo que son las palabras. Y esto es lo que nos pone de manifiesto el caso de Helen Keller. Ella tiene que tener acceso a este cuerpo que es la palabra. Ella tiene percepción, es un cuerpo perceptivo como todos,
la idea de sí misma que tiene es una idea similar en principio a la que pueden tener los animales, en el sentido que tiene conciencia de las cosas a nivel perceptivo y de sus propios movimientos, pero no tiene, digamos, una subjetividad desde el punto de vista que no tiene una idea, una posición respecto a sí mismo, y no tiene unos símbolos que actúan como mediación entre el cuerpo y el entorno, mediación que en el caso humano nos hace crear un mundo simbólico. Esto también se ha dicho, también lo recoge Cassirer, ¿no? Los animales tienen un entorno, hay signos que interpretan, pero nosotros tenemos un mundo que de alguna manera configuramos a partir de nuestros símbolos, ¿no? Por lo tanto, la palabra, el discurso, decir, incluso si entendemos por discurso, pero yo diría más bien el habla. La palabra y el habla es algo absolutamente creativo. Es decir, la lengua es una cosa estructurada, pero una vez los individuos, que somos los que hemos creado esta lengua, que en un determinado momento puede quedar estructurada de manera más o menos explícita, lo que vamos haciendo con esta lengua es transformarla de una manera singular. Y es algo que está relacionado con las ideas y es algo que está relacionado con los afectos, siempre. Palabra asociado a idea, palabra asociado a afecto, cuando realmente tiene un sentido. Hay mucho ruido. Muchas palabras que no dicen nada, porque para decir algo tienen que tener un efecto tanto en el que lo dice como en el que lo escucha, tanto en el que lo escribe como el que lo lee. Y este efecto es un efecto transformador. Tiene que modificar nuestra percepción y tiene que modificar nuestros afectos. Por lo tanto, la palabra, el habla, también puede tener un efecto transformador, debe tener un efecto transformador, cuando realmente tiene un sentido. Podemos utilizar el habla para otras cosas, como signo, pero cuando tiene un sentido desde el símbolo, quiere decir que tiene este efecto. Para mí, las tres prácticas, yo diría prácticas, tres ejercicios, donde el poder transformador de la palabra y el habla es más claro, es, por una parte, en la filosofía, por otra parte, en la poesía y por otra parte, en el psicoanálisis. La filosofía es habla. Podía empezar inicialmente, de hecho así se inició, como habla, como escucha, como una palabra que se decía y como una palabra que se escuchaba, y aquí tenía un poder transformador, incluso diálogo. No solo uno habla y otro escucha, sino los dos hablan, escuchan, estableciendo algo común, una relación, una determinada práctica que ya no es ni la escucha ni el habla, sino que es el diálogo. Luego, pasar a nivel escrito. Filosofía, de hecho, se constituye en nuestra tradición como algo escrito. Entonces, la palabra será una palabra escrita y el efecto transformador será a través de la escritura y a través de la lectura. Lo mismo que de alguna manera pasa con la poesía. La poesía que realmente tiene una resonancia, la poesía que nos llega, la poesía que escribe el poeta, tiene este efecto transformador también. Debe tenerlo. Y cuando digo debe tenerlo, no lo digo como un imperativo, sino en el sentido que si realmente es una poesía que emerge del poeta y que llega al lector, es siempre con un efecto, por lo tanto, transformador, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se transmite? O sea, esta idea
es una idea, en el caso de la poesía, muy vinculada a la imagen. Idea muy vinculada a la imagen quiere decir que, aunque toda idea está vinculada de alguna forma a la imagen, la idea poética es muy, muy imaginativa, ¿no? Muy vinculada a la imagen concreta y con poco grado de abstracción. Pero es una idea, puede ser una idea muy potente, ¿no? En el caso de la filosofía hay un nivel de abstracción más grande. Deleuze decía que la filosofía lo que hacía era producir conceptos y que en cambio lo que hacía el arte, en este caso la poesía, sería producir perceptos, producir afectos de alguna manera. Bueno, en cierta manera sí, pero sin hacer una separación radical. La filosofía también tiene son ideas que tiene que también tener un efecto a nivel de afecto. Y en la poesía también hay idea. No es solo una transmisión afectiva, porque es a través, en los dos casos, de la palabra. La palabra siempre es cuerpo y es idea, ¿no? Luego tenemos el psicoanálisis, que la palabra tiene un poder curativo, ¿no? Pero en este caso es la palabra inicialmente del analizante, pero también es la palabra del analista, ¿no? Pero aquí estamos en algo diferente, que sería el terreno del inconsciente, ¿no? Pero siempre me gustaría marcar que en estos tres casos parece que son como las formulaciones más interesantes de este carácter que tenemos los humanos como animales simbólicos, ¿no? La filosofía, la poesía y el psicoanálisis.